buenas tardes a toda nuestra audiencia de www.jornada.com.pe y todas nuestras plataformas, las redes sociales. Este es su bloque de entrevista, Casa Abierta del diario Jornada. El día de hoy tenemos como entrevistado a Daniel Roca Zulca. Él es presidente de la Red de Municipalidades Rurales del Perú y también alcalde de la provincia de Cangallo. Con él vamos a conversar de diversos temas relacionados a lo que converge las actividades municipales en el país y en la región de Ayacucho. Daniel, muy buenas tardes. Es importante saber en la actualidad, tú como presidente del REMURPE, que nos puedas decir cuál ha sido la relación que ha tenido los gobiernos locales con el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Bien, en realidad un momento difícil porque si retrocedemos los 2 años de gestión, ha sido pésima la relación de los alcaldes con los gobiernos nacionales, por lo que crisis política desde el cierre del Congreso hasta la vacancia presidencial. Pero desde la elección del nuevo presidente, igual hasta hace unos 2 días ha habido una incertidumbre y al margen de que ha habido diálogos, reuniones, ya nos encontramos en la última fase de la gestión del año 2021, que ni siquiera para hacer transferencias ya no se pudo, porque recientemente se discutió la ley del presupuesto, y por más que nos dieran presupuesto hace una semana, 2 semanas, esos presupuestos ni se podrían gastar porque ya estamos en el cierre del año. Con respecto al tema de los avances presupuestarios, muchos de los gobiernos locales no logran culminar en la ejecución presupuestaria que se les asigna anualmente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En realidad, creo que hay una mala interpretación porque hay fondos, como es el caso de donaciones, por ejemplo, proyectos que se vienen ejecutando cuando son de repente vía gestión, entonces al año nadie puede llegar al 100%. ¿Por qué lo digo? Si en mes de junio recibes unos 2, 3 millones de soles, los pagos se tienen que dar de acuerdo al avance físico de la obra. No se trata de gastar por gastar, sino que más bien poco a poco hay que ir gastando en las valorizaciones, cosa que cuando concluya la obra recientemente puedes gastar el 100% de un determinado presupuesto. Y hay una mala interpretación cuando sacan datos estadísticos, dicen los alcaldes o los gobernadores no saben gastar. Eso en realidad no se da. Por ejemplo, hay recursos como es el caso de Foncomún o por ejemplo que es el FOCAM, que son obvio en Ayacucho son pequeños. Normalmente, por ejemplo, nosotros guardamos eso. ¿Por qué? Porque es un presupuesto que no se revierte, sino por más que no gastes, supongamos tiene 100.000 o 200.000 o medio millón de soles, por más que no gastes, ese recurso no se revierte, sí, siempre se va a quedar en la municipalidad. ¿Y por qué es bueno que se quede en la municipalidad o no se gaste el 100%? Porque necesitas contrapartidas cuando buscas financiamiento. Por ejemplo, en seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior nunca te financia al 100%. Si tu proyecto cuesta 1 millón, siempre te va a pedir unos 100.000 soles o 200.000 soles de contrapartida. Entonces, tienes que guardar esos recursos para contrapartida. O vía gestión, cuando haces convenios con gobierno regional o otras entidades, siempre te piden contrapartida. Entonces, siempre hay que tener en reserva el recurso. Entonces, cuando miden los gastos de todo el presupuesto que tienes, obvio, nadie va a llegar al 100%. Entonces, eso quizás es una interpretación quizás confundida cuando dicen los gobiernos locales no gastaron. Lo que sí hay que tener cuidado es presupuestos que se puedan revertir. Eso sí hay que gastar al 100%, hay que tener mucho cuidado. Entonces, en ese sentido, con la crisis que hubo, lamentablemente, pues no hubo, para nadie ha sido exitosa la gestión para todos los gobernadores regionales, los alcaldes de todo el país, con el tema de la pandemia, la crisis política, y es más, hemos sufrido recortes presupuestales. En todo caso, ¿consideras que debe haber un cambio de reglas de juego con respecto a los presupuestos que se les asignan a los gobiernos locales?
Definitivamente. Por ejemplo, las transferencias se deberían dar los decretos supremos más o menos en mes de marzo o en febrero, cosa que después de la lluvia, imagínate nuestra serranía del país, enero, febrero, marzo es lluvia. Normalmente cuando se ejecutan los proyectos, obviamente se paralizan por temporadas de lluvia. Eso dificulta el avance físico, o no, el avance principalmente en gasto. Entonces, nosotros lo que proponemos al gobierno central, al Ministerio de Economía y Finanzas, que los decretos supremos de transferencias puedan darse pues en febrero, marzo, cosa que las licitaciones duran 18 días, 15 días, ya ahí ya se te va medio mes y seguidamente puedas comenzar los trabajos que corresponden. Imagínate, Jaime, hemos estado a la espera de muchos proyectos, por ejemplo, hablamos de Cangallo, hemos estado a la espera que se licite la elaboración del expediente definitivo de la carretera doble vía Condorcocha-Cangallo, imagínate. Nos cuesta como 2 millones de soles. No se dio, ¿por qué? Porque se vino la crisis política, se cambiaron ministros y ahora me han mandado hasta mes de febrero del próximo año. Entonces, así se va malogrando cuando hay una crisis política, cuando hay incertidumbre, y mínimamente los ministros deberían durar a lo menos un año porque cada 3 meses se cambia. Imagínate, ahora en este gobierno ya se cambiaron varios ministros. Eso no es bueno para la estabilidad económica, jurídica y a la vez también la estabilidad política de nuestro país. Ahora, un problema también gravitante es la condición en la que se encuentran algunos gobiernos locales rurales principalmente. Tú como presidente del reporte, ¿cuáles son las condiciones estas que se presentan? ¿Qué debilidades tienen en realidad y que no son entendidas por el Estado? Lamentablemente por algunas acciones ya conocidas durante muchísimos años, por ejemplo, en Ayacucho somos 120 alcaldes y de los 120 siempre ha habido uno o dos que ha salido con problemas y eso siempre ha sido masificado con la información y a todos los alcaldes ya nos miran mal. Al alcalde siempre nos ven mal y a todos los gobernadores y lamentablemente hemos pasado por una coyuntura de muchísimos años que desde los grandes políticos han estado inmersos en investigaciones, en corrupción y a todos nos meten en un solo saco. Yo pienso que somos alcaldes del Bicentenario y hemos dicho que nosotros tenemos que tener la mística de gobernar porque venimos del pueblo, venimos de abajo y nunca vamos a dejar de ser gente del pueblo y que tenemos que cambiar ese comportamiento y lo que sí la población siempre nos mira así, pero sin embargo tenemos que cambiar, tenemos que dar esa mística de gobernar siempre con el pueblo, pero también teniendo ese tipo de cuidados. En ese sentido, siempre hemos discutido e incluso hasta el propio presidente a los alcaldes nos ha dicho en un evento en los 100 días, vamos a transferir recursos, vamos a traer acá recursos a las regiones, los alcaldes que ya no viajen, pero también los recursos que damos tienen que ser fiscalizados por toda la sociedad civil. Es como si nos estaría ya dando recursos. En realidad, los alcaldes somos limosneros. Ahorita en estos momentos estoy en la puerta de la PCM esperando que para el próximo año se continúen los proyectos que estén en ejecución, pero también fastidiando a que para el próximo año se consideren los proyectos ya aprobados para financiar. Imagínate, necesariamente tenemos que viajar a Lima porque el tema de la descentralización todavía no es efectiva. La parte normativa se ha transferido a las regiones, a los municipios, pero sin embargo el presupuesto, la mayor parte lo maneja todavía Lima, ¿no? Entonces, esos temas pasan, pero sin embargo, nosotros siempre gustosos. Y si alguien comete un error, incluyendo mi persona, hay instancias que corresponden que tienen que investigar y obviamente ese tema tienen que ser sancionados. Creo que tenemos que dar la autonomía a las entidades y que ellos tienen que cumplir su función. Solo así el país pueda cambiar, pero primero tenemos que cambiar como ciudadanos, como personas. Los últimos hechos que han acontecido en la región de Ayacucho, muy graves, han sido el asesinato en el que fue víctima el alcalde de la provincia de La Mata. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que tiene
los alcaldes y regidores de los gobiernos locales de las zonas más recónditas del país. Este es un tema que tenemos que condenar desde venga de donde venga. El tema, el respeto irrestricto a los derechos humanos tiene que estar en la memoria de todos los ayacuchanos. No podemos tratar mal a la gente y también no necesitamos que nos traten mal. Creo que el respeto el uno al otro es importante. El tema de seguridad es un tema álgido para las autoridades porque uno es influencia BRAE. Segundo, nosotros tenemos hasta enemigos políticos. Tenemos gente que por rencillas políticas puedan tener venganzas o por otros muchos motivos, o incluso cuando el liderazgo de una autoridad o de un político crece, siempre también hay rencillas, hay envidia. En ese sentido, yo pienso que debería de haber a lo menos el tema de apoyar con temas de seguridad a las autoridades, sin mucho quizás generar burocracia, ¿no? Porque también hay que ser realistas, hasta para contratar un seguridad, imagínate, no está permitido para los alcaldes. Cuando pides garantías, obviamente tendría que ir un efectivo policial, imagínate, necesitaríamos 120 efectivos policiales para todos los alcaldes de la región. Pero sin embargo, siempre tener en cuenta de que nos debe dar una mirada. Lamento este hecho, hemos condenado, el quien habla ha sido el primero que nos hemos pronunciado, y cuando haya algún tipo de amenazas, cuando haya algún tipo de riesgos, hay que denunciar. El quien habla ha sufrido hace una semana prácticamente, han creado Facebooks o han estado llamando a personas. Imagínate manchar la imagen de una persona, inmiscuirse en temas de actos, o, por ejemplo, de negociados de obras. Imagínate cómo eso afectan al liderazgo de cada autoridad. En ese sentido, nosotros lo hemos denunciado, ¿no? Nosotros agradecemos la participación del presidente del REVOLPE, Daniel Roca Zulca, en Plaza Abierta. Los invitamos a ustedes, amable audiencia, a seguir visitando el www.jornada.com.pe y todas nuestras plataformas de redes sociales. Muchas gracias.